Imagina un tiempo antes del tiempo, un vacío tan profundo que ni siquiera la luz existía. Nada se movía, nada respiraba, nada vivía. Este abismo infinito se llamaba Nan, el océano primordial, la fuente de toda existencia. De sus aguas oscuras y silenciosas surgió lo imposible, el primer dios, Atum, quien se creó a sí mismo de la nada. Atum no necesitó padre ni madre, ni amigos ni aliados. Su existencia era completa, solitaria y perfecta. En su soledad, Atum sintió la necesidad de generar. De su pensamiento y su aliento nacieron Su, el aire, y Tefnut, la humedad, los primeros hijos que darían forma al cosmos. Su y Tefnut, al separarse, crearon el espacio entre el cielo y la tierra, permitiendo que la vida empezara a desplegarse. Imagina por un momento ese mundo, oscuro, silencioso, lleno de potencial, donde la nada se transformaba lentamente en todo. Con cada respiración de Su, el aire circulaba. Con cada lágrima de Tefnut, el agua caía y fluía. De esta interacción nació Heb, la tierra, y Nat, el cielo, amantes eternos, destinados a estar juntos pero siempre separados por Su, el aire que mantenía su equilibrio. La relación de Heb y Nat no era sólo de amor, sino de tensión constante. Su cercanía podía desatar terremotos y tormentas, mientras que su separación traía calma y estabilidad. La mitología egipcia nos enseña que incluso en los dioses, el equilibrio es vital, que el orden y el caos conviven y que cada fuerza tiene un propósito en el universo. En este primer capítulo de la historia, aprendemos que la creación no fue un evento simple, sino un proceso de interacción, conflicto y armonía. Cada dios primigenio portaba un elemento necesario: el aire para sostener la vida, la humedad para nutrirla, la tierra como escenario y el cielo como refugio. Sin ellos, el mundo no existiría y la vida sería imposible. A medida que Su y Tefnut se alejaban de su padre Atum, comenzaron a experimentar con sus propios poderes. Los relatos antiguos narran que su separación no fue sencilla. El vacío del Nan los llamaba, la oscuridad los rodeaba, y su desafío era crear luz y orden en medio del caos. Esta lucha, aunque silenciosa para los mortales, definió los cimientos del universo. Los egipcios, al observar el cielo estrellado y el Nilo serpenteando entre la tierra, veían reflejadas estas fuerzas primordiales: el cielo y la tierra separados por el aire, la humedad de las lluvias y el río, y la fuerza vital que animaba todo. Cada amanecer y cada crepúsculo eran recordatorios de Su, Tefnut, Heb y Nat, de su constante interacción, del delicado equilibrio que mantenía la existencia. En este punto, la narrativa no es sólo sobre dioses, sino sobre cómo la vida emergió del vacío. Atum observaba desde la nada, y su creación comenzaba a desarrollarse sin su intervención directa, enseñando a los mortales que incluso la fuerza divina puede actuar con distancia y sutileza, permitiendo que el mundo evolucione por sí mismo. Los egipcios también veían en Atum un dios autogenerado, un modelo de autonomía y poder supremo. Esta idea inspiraba respeto, temor y fascinación. Un ser capaz de existir antes de todo, de moldear la realidad con su pensamiento y de dar origen a la complejidad del universo sin esfuerzo físico. Era la encarnación del misterio absoluto, un recordatorio de que el principio de todas las cosas es a menudo incomprensible para la mente humana. A medida que Su y Tefnut se establecían en sus dominios, comenzaron a crear patrones: las estaciones, el ciclo del día y la noche, la humedad que nutre los cultivos. Todo estaba entrelazado con los dioses primordiales. Cada fenómeno natural tenía un rostro divino, una historia que enseñaba lecciones de equilibrio, respeto y observación. Imagínate caminando por el valle del Nilo, viendo la tierra fértil y escuchando el rugido del río durante la crecida. Para los antiguos egipcios, esto no era solo naturaleza, era la manifestación de Su,
Tefnut, Heb y Nat trabajando en armonía, recordando los humanos que la vida depende del equilibrio y la obediencia a las fuerzas superiores. La enseñanza que nos deja esta primera parte es clara. El universo no surge del caos de manera aleatoria. Surge del equilibrio, la separación y la interacción de fuerzas primordiales. Cada elemento tiene su rol, y la armonía depende de la cooperación de todos, incluso de los dioses. Con esta base, los egipcios pudieron desarrollar su mitología, poblándola de historias sobre dioses secundarios, héroes y criaturas que interactúan con los humanos. Pero todo comenzó con Atum, Su, Tefnut, Heb y Nat, la primera chispa de existencia, el inicio de la narrativa que cambiaría para siempre la forma de entender el mundo. Y así, mientras contemplamos el cielo estrellado y sentimos el flujo del Nilo, recordamos que la historia de la creación egipcia es más que un mito. Es un recordatorio de que incluso en el vacío, el orden y la vida pueden surgir, siempre que haya equilibrio, intención y misterio. Después del vacío primordial, cuando Atum, Su, Tefnut, Heb y Nat ya habían establecido los cimientos del cosmos, el universo necesitaba luz, orden y energía vital. Ahí surge uno de los dioses más poderosos y venerados de la mitología egipcia, Ra, el dios del sol, conductor de la vida y guardián del orden. Ra no era solo un dios que iluminaba el mundo. Era la encarnación de la energía divina, la fuerza que impulsaba el crecimiento, la fertilidad y el movimiento constante del universo. Cada amanecer traía consigo su barca solar, navegando por el cielo y prometiendo un nuevo ciclo de luz, esperanza y renovación. Pero no todo era simple. La travesía de Ra estaba llena de peligros. Por la noche debía descender al inframundo, atravesar el reino de la oscuridad y el caos, enfrentando a Apophis, la serpiente demoníaca que quería devorar la luz y sumir el mundo en la destrucción eterna. La historia de Ra y su batalla diaria no era solo un mito poético, era una metáfora de la lucha constante entre orden y caos, luz y sombra, vida y muerte. Para los egipcios, cada amanecer no era casualidad. Era la victoria de Ra sobre las fuerzas que amenazaban con deshacer el mundo. Su viaje diario recordaba que el equilibrio del universo requiere vigilancia constante y coraje infinito. Pero Ra no actuaba solo. Junto a él se encontraba la Eneada, el grupo central de dioses que mantenía el orden del cosmos. Esta Eneada estaba compuesta por Osiris, Isis, Set, Neftis, Horus y Tot, y cada uno tenía un rol esencial. Osiris, señor del más allá, enseñaba a los humanos sobre justicia, moral y resurrección. Isis, su hermana y esposa, era la protectora de la magia, la maternidad y la vida misma. Set, el dios del caos y la tormenta, recordaba que incluso en la perfección del universo, el desorden siempre acecha. Neftis, hermana de Isis, ayudaba a mantener el equilibrio, actuando en las sombras para proteger y guiar. Horus, hijo de Osiris e Isis, representaba la realeza, la guerra justa y la protección de Egipto. Y Tot, dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento, documentaba cada acontecimiento y aseguraba que la memoria del mundo permaneciera intacta. Imagina por un momento la escena. Ra navegando por el cielo, rodeado de dioses que influyen en cada aspecto de la vida y la muerte, mientras Apophis acecha las profundidades, listo para atacar. Los antiguos egipcios contemplaban el sol como testigo de esta batalla divina, entendiendo que la vida, la justicia y la estabilidad dependían de la cooperación de estas fuerzas superiores. Cada fenómeno natural, cada estación, cada crecida del Nilo tenía un dios detrás, trabajando para mantener el equilibrio del mundo. La relación entre Ra y la Eneada también nos habla de interdependencia y roles complementarios. Ra, con su luz, da vida y energía, pero sin la justicia de Osiris, la sabiduría de Tot, la protección de Horus,
el universo se desmoronaría. Esta enseñanza era fundamental para los egipcios. La armonía no depende de un solo poder, sino de la interacción de múltiples fuerzas, cada una cumpliendo su propósito. Uno de los mitos más fascinantes de esta época es el de la rebelión de los dioses menores contra Ra. Algunos relatos antiguos narran cómo ciertos dioses comenzaron a cuestionar la autoridad de Ra, intentando arrebatarle su poder y desestabilizar la creación. Ra, con su sabiduría infinita, no reaccionó con ira, sino con estrategia. Transformó a sus enemigos en seres menores, asignándoles tareas que mantenían el orden en lugar de destruirlo. Esta historia nos enseña que el poder supremo se mantiene no solo con fuerza, sino con inteligencia y control, un mensaje que los egipcios trasladaron también a su vida política y social. La Eneada, además, refleja la dualidad inherente en el universo. Osiris y Set representan vida y caos, Isis y Neftis reflejan protección y misterio, Horus encarna orden y legitimidad, mientras Tot simboliza conocimiento y memoria. Cada uno tenía su papel en el gran teatro del cosmos, y su interacción era la garantía de que la creación continuara su curso. Ra también tenía un aspecto oculto y temido, Ra-Horajti, el Ra de dos horizontes, que combinaba el poder del amanecer y el ocaso. Este Ra dual recordaba que todo principio tiene un final, que cada luz eventualmente da paso a la oscuridad. Los egipcios aprendieron de esto que la vida es cíclica, que el equilibrio entre nacimiento y muerte, día y noche, es esencial para la supervivencia. En los templos de Egipto, los sacerdotes narraban estos mitos con solemnidad, utilizando rituales, oraciones y ofrendas para mantener el favor de Ra y de la Eneada. Cada gesto, cada palabra, cada ceremonia tenía el propósito de mantener el orden del universo en armonía con los humanos. Las celebraciones, los cantos y las procesiones no eran simples actos religiosos. Eran manifestaciones del mito en la vida cotidiana, recordatorios de que los dioses estaban presentes y vigilantes. El culto a Ra también dio origen a un profundo respeto por la naturaleza. Los egipcios comprendieron que la fertilidad del suelo, la llegada de la inundación del Nilo y la supervivencia de la cosecha dependían de fuerzas superiores. Ra y la Eneada no eran abstracciones, eran fuerzas vivas que interactuaban directamente con el mundo material, enseñando que la divinidad se encuentra en cada fenómeno natural, cada ciclo de vida y cada transformación. En este punto de la historia, los mortales comenzaron a entender la conexión entre su existencia y la de los dioses. La vida diaria, la agricultura, la política y la moralidad estaban impregnadas de enseñanzas divinas. Cada acción tenía un reflejo en el mundo espiritual, y cada decisión podía influir en el equilibrio que Ra y la Eneada mantenían cuidadosamente. Al final, Ra y la Eneada nos muestran que el universo egipcio es un lugar de equilibrio, cooperación y vigilancia constante. La creación no terminó con la chispa de Atum. Continúa cada día, cada amanecer y cada noche, en la lucha eterna entre orden y caos, luz y oscuridad, vida y muerte. Para los antiguos egipcios, entender esta dinámica era comprender el tejido mismo de la existencia. Con esta base, estamos listos para explorar en la siguiente parte a los dioses menores y su papel crucial, quienes, aunque menos conocidos, sostienen la vida, protegen a los mortales y aseguran que el mundo funcione como debe. La historia se vuelve más rica, más compleja y, sobre todo, más épica. En la vasta cosmovisión egipcia, no todos los dioses brillaban con la intensidad del sol de Ra o el misterio de Osiris. Algunos permanecían en las sombras, discretos pero imprescindibles. Eran los dioses menores, guardianes del orden cotidiano, fuerzas divinas que protegían los hogares, los templos y hasta las aguas del Nilo. Sin ellos, la maquinaria del universo se detendría. Pensemos primero en Amón, cuyo nombre significa el oculto.
En los primeros tiempos era una deidad local de Tebas, pero su importancia creció hasta convertirse en el dios supremo de toda una nación. Amón era invisible, un dios que se percibía más que se veía. Cuando se fusionó con Ra, nació Amón-Ra, la combinación de la energía creadora del sol y el misterio insondable del dios oculto. Para los egipcios, Amón era la prueba de que lo divino puede ser invisible y, sin embargo, más poderoso que cualquier fuerza visible. Pero donde había grandeza, también había dulzura. Bastet, la diosa gata, representaba la ternura, la protección y la fertilidad. Se la veneraba en los hogares, donde los gatos eran considerados animales sagrados. Bastet defendía a las familias del mal, protegía a las mujeres embarazadas y mantenía lejos las enfermedades. Su imagen, mitad mujer, mitad gata, reflejaba esa mezcla de suavidad y ferocidad que inspira respeto. No olvidemos que, cuando era necesario, Bastet podía transformarse en Sekhmet, su aspecto más fiero, la leona de la guerra y la destrucción. Sekhmet era el rugido de la tormenta, el fuego del sol ardiente, la diosa enviada a castigar a la humanidad cuando se apartaba de camino. En los templos se le rendía culto no solo con ofrendas, sino también con súplicas de misericordia, porque Sekhmet era implacable. Era capaz de devastar poblaciones enteras con plagas y sequías. Sin embargo, esta ferocidad era también una protección contra los enemigos de Egipto. La dualidad Bastet-Sekhmet nos recuerda que el amor y la furia son dos caras de la misma moneda divina. En las orillas del Nilo, otro dios reinaba con poder temible, Sobek, el dios cocodrilo. Sus templos estaban ubicados cerca de las aguas, y se le temía y respetaba por igual. Sobek representaba la fuerza salvaje de la naturaleza, el poder del río que podía dar vida o destruirla. Los cocodrilos eran sus encarnaciones vivientes, y los egipcios los mantenían en templos sagrados, adornados con joyas y cuidados como si fueran la propia deidad. Sobek protegía al faraón en la guerra, dándole el coraje y la ferocidad de un depredador. Pero no todos los dioses estaban ligados a la violencia o la fuerza. Men, dios de la fertilidad y la virilidad, era adorado en festivales llenos de música y alegría. Su imagen, con un falo erecto, no era obscena, sino un símbolo sagrado de vida, abundancia y renacimiento. Los campesinos pedían a Min cosechas fértiles, mientras las parejas solicitaban hijos sanos. Min recordaba que la sexualidad era también un regalo divino, parte del ciclo eterno de la vida. Entre los dioses protectores encontramos a Neit, la diosa de la guerra y de la sabiduría. Se la representaba con un arco y flechas, símbolo de su fuerza, pero también era tejedora del destino, vinculada al misterio del nacimiento y la muerte. Los antiguos decían que Neit era tan antigua como Nan, el océano primordial, y que había tejido el universo en su telar cósmico. Su figura unía la violencia del combate con la delicadeza de la creación. A su lado estaba Ta, patrón de los artesanos y constructores. Se decía que Ta creó el mundo con el poder de su pensamiento y de la palabra. No con armas ni con violencia, sino con la mente. Era el dios de la inteligencia creadora, de la habilidad para transformar lo abstracto en tangible. Para los egipcios, cada pirámide, cada templo, cada estatua monumental era un tributo a Ta, la prueba de que la obra humana podía reflejar la grandeza divina. Otro dios fundamental era Eka, personificación de la magia misma. En Egipto, la magia no era un truco ni un engaño. Era la fuerza vital que sostenía el universo, tan real como el aire o el agua. Eka estaba presente en todos los rituales, en cada oración, en cada invocación. Sin él, los dioses no podían ejercer su poder y los humanos no podían comunicarse con lo divino. Era invisible, pero omnipresente, recordando a los mortales que el mundo está tejido con hilos invisibles de energía y misterio. En las tierras del sur, cerca de la frontera nubia,
Surgían Satis y Anukis, diosas vinculadas al Nilo y a la fertilidad de sus aguas. Ellas aseguraban que el río trajera abundancia, que los campos florecieran y que Egipto pudiera alimentar a su pueblo. Eran guardianas del fluir de la vida, protectoras de los ciclos naturales. Sin ellas, el país habría sucumbido al desierto. Todos estos dioses, aunque menores frente a los grandes nombres de la Eneada, sostenían el día a día del universo. Eran los que aseguraban que el sol naciera, que el Nilo corriera, que las cosechas crecieran, que los hogares permanecieran seguros. Eran la maquinaria invisible que mantenía en funcionamiento la creación. Los egipcios entendieron que no podía haber jerarquías absolutas en el cosmos. Sí, Ra reinaba en el cielo, Osiris en el inframundo, pero eran estos dioses menores quienes garantizaban que la vida cotidiana siguiera su curso. Sin ellos, el equilibrio se rompería. Y así, en templos grandes y pequeños, en altares de piedra y en rincones de las casas, los egipcios ofrecían flores, pan, vino y plegarias a estas divinidades. A veces con grandes ceremonias, a veces en un susurro humilde al amanecer. Cada gesto, cada ofrenda era un recordatorio de que lo divino está en todas partes, en lo grandioso y en lo pequeño. La lección de los dioses menores es clara. El universo no se sostiene solo con héroes y figuras principales. Se sostiene con cada engranaje, cada fuerza invisible, cada ser que cumple su rol. Igual que en la vida humana, donde no solo los faraones y generales escriben la historia, sino también los campesinos, artesanos y madres que mantienen el mundo en marcha. Con esta comprensión, el antiguo Egipto se convirtió en una civilización capaz de ver lo sagrado en cada rincón de su existencia. Porque al final, los dioses menores nos enseñan que no hay detalle demasiado pequeño para ser divino. Cuando el sol de Ra se ocultaba tras el horizonte, los egipcios creían que el mundo no caía en silencio, sino en misterio. Detrás de la oscuridad comenzaba un viaje peligroso, el recorrido del alma a través del Duat, el inframundo. Allí no existía la calma ni el descanso. Allí se libraban juicios, batallas y pruebas que decidían el destino eterno de cada espíritu. El Duat era un lugar complejo, lleno de ríos de fuego, lagos de agua oscura, puertas vigiladas por guardianes con rostros de bestias y criaturas que devoraban a los desprevenidos. No era un simple reino de sombras, era un espacio vivo, regido por leyes divinas, donde el alma debía probar su pureza para alcanzar la eternidad. En el centro de este escenario se encontraba una figura imponente, Maat, la diosa del orden, la verdad y la justicia. Representada con una pluma de avestruz sobre la cabeza, Maat no empuñaba armas ni lanzaba rayos. Su poder era más temible que cualquier espada. El juicio de la verdad. En la llamada Sala de las Dos Verdades, las almas eran conducidas por Anubis, el dios de los muertos con cabeza de chacal, hasta la balanza sagrada. Allí se colocaba el corazón del difunto en un platillo, mientras en el otro descansaba la pluma de Maat. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era declarada pura y podía acceder a la vida eterna en los campos de Yaru, un paraíso de cosechas infinitas y felicidad sin fin. Pero si el corazón estaba cargado de mentiras, maldad o injusticia, la balanza se inclinaba en su contra, y entonces aparecía Amit, la devoradora de los condenados. Mitad cocodrilo, mitad león y mitad hipopótamo, Amit era la encarnación del terror. No castigaba ni torturaba. Simplemente devoraba el alma en un solo bocado, condenándola a la desaparición eterna. Para los egipcios, este era el peor de los destinos, mucho más temido que el infierno, el olvido absoluto. Este juicio era presidido por Osiris, señor del más allá, acompañado por 42 jueces menores que representaban cada provincia de Egipto. Cada alma debía declarar su inocencia en el famoso confesión negativa, una lista de pecados que juraba no haber cometido.
no haber robado, no haber asesinado, no haber mentido. Era un examen moral riguroso que demostraba cómo la religión egipcia estaba profundamente ligada a la ética cotidiana. Sin embargo, el Duat no era solo un tribunal. Era también un campo de batalla cósmico. Cada noche, Ra descendía con su barca solar a través de este reino oscuro. Allí se encontraba con aliados como Serket, la diosa escorpión que protegía de los venenos y las serpientes, y con Bephuabet, el abridor de caminos, un dios con cabeza de lobo que despejaba las rutas del inframundo para que las almas y el mismo Ra pudieran avanzar. Pero la travesía estaba llena de enemigos. Criaturas demoníacas acechaban en cada esquina, y en lo más profundo guardaba el archienemigo del sol, Apophis, la serpiente gigante, símbolo del caos eterno. Cada noche, Apophis intentaba devorar la barca de Ra para que el sol no volviera a nacer. Si alguna vez lograba su cometido, el universo entero quedaría sumido en la oscuridad eterna. Los sacerdotes egipcios, conscientes de este peligro, realizaban rituales cada noche para ayudar a Ra en su batalla. Repetían conjuros, recitaban himnos y destruían figuras de cera con la forma de Apophis, asegurándose de que la serpiente nunca venciera. Para los egipcios, la religión no era solo devoción, era una lucha activa para mantener el cosmos en equilibrio. El viaje por el Duat era descrito en libros sagrados como el libro de los muertos, el libro de las puertas o el libro de las cavernas. En sus páginas, ilustradas en los muros de tumbas y sarcófagos, se detallaban mapas, conjuros y consejos para que el difunto pudiera superar cada obstáculo. Era como una guía de viaje, pero no hacia otra ciudad, sino hacia la eternidad. Lo fascinante es que el Duat no era visto como un simple castigo, sino como una prueba de transformación. Quien lograba atravesar sus peligros y ser declarado digno, renacía en un estado superior. La muerte no era el final, sino un umbral hacia una vida más plena. En este inframundo, cada detalle tenía un sentido. Los ríos representaban las emociones humanas, las puertas simbolizaban pruebas de carácter, y los guardianes monstruosos eran reflejos de los miedos internos. El Duat era tanto un lugar físico como un viaje espiritual, donde difuntos se enfrentaban no solo a dioses y bestias, sino también a sí mismo. El papel de Anubis era particularmente crucial. Aunque solemos imaginarlo solo como embalsamador de los cuerpos, su rol en el inframundo era mucho más profundo. Era guía, protector y juez auxiliar. Sin Anubis, ninguna alma encontraría el camino correcto. Por eso se le representaba siempre con una balanza, una antorcha o escoltando al difunto en su último trayecto. La figura de Osiris, sentado en su trono verde, rodeado de lotos y símbolos de resurrección, recordaba a los egipcios que la vida podía vencer a la muerte. Osiris mismo había muerto a manos de su hermano Set y había renacido gracias a Isis, convirtiéndose en el dios del más allá. Su historia era el testimonio de que, aun en la oscuridad del Duat, había esperanza. Para los antiguos egipcios, el inframundo era también un reflejo de su sociedad. Así como en la tierra había leyes, tribunales y jerarquías, en el Duat también había jueces, reglas y recompensas. El orden divino se reflejaba en el orden humano. La justicia de Ma'at no se limitaba al más allá. Era el principio que regía la vida cotidiana, desde los faraones hasta los campesinos. Al escuchar estas historias, los mortales comprendían que su comportamiento en vida tenía consecuencias eternas. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con rectitud, de mantener el corazón ligero como la pluma de Ma'at. Así, el mito del inframundo no era solo un relato religioso, era una enseñanza moral profunda, un llamado a la responsabilidad personal. En el silencio de las noches egipcias, cuando el sol desaparecía,
Los hombres y mujeres miraban al cielo y pensaban en Ra atravesando las tinieblas, en las almas siendo juzgadas, en Amit esperando los impuros. El miedo y la esperanza se mezclaban, inspirando respeto y devoción. El Duat no era un lugar de condena eterna, sino un espejo del alma. Allí se decidía si uno estaba listo para vivir en armonía con el universo, o si sería devorado por el olvido. En el vasto panteón egipcio, no todos los protagonistas nacieron en los cielos ni emergieron de las aguas primordiales. Hubo también seres de carne y hueso que alcanzaron la grandeza, hombres y mujeres que, por su sabiduría, su valentía o su poder espiritual, se convirtieron en más que mortales. Ellos eran los héroes, los semidioses y las figuras míticas que caminaron sobre la arena de Egipto y quedaron inmortalizados en sus relatos. Uno de los más conocidos es Imhotep, un hombre que ha atravesado los siglos. Al principio fue un hombre, un arquitecto brillante al servicio del faraón Daíse, en la tercera dinastía. Fue él quien ideó la primera pirámide escalonada de Saqqara, una obra que transformó la arquitectura egipcia para siempre. Pero Imhotep no era solo constructor. También fue médico, astrónomo, sacerdote y sabio. Con el tiempo, su reputación fue tan grande que el pueblo comenzó a verlo como algo más que humano. Siglos después, Imhotep fue deificado y venerado como dios de la medicina y la sabiduría, una de las pocas figuras históricas que se elevaron al rango divino. Imhotep nos recuerda que en Egipto la inmortalidad no siempre se alcanzaba con armas, sino también con conocimiento. Su legado era una prueba viviente de que el ingenio humano podía ser sagrado. Pero no todos los héroes nacieron mortales. Están también los hijos de Horus, 4 semidioses protectores, nacidos de la unión mítica entre Horus y su poder divino. Cada uno de ellos tenía un papel específico en la protección de los difuntos y eran representados en los famosos vasos canopos donde se guardaban los órganos momificados. Imseti, con cabeza humana, protegía el hígado. Api, con cabeza de babuino, protegía los pulmones. Duomutef, con cabeza de chacal, resguardaba el estómago. Quebesenuef, con cabeza de halcón, custodiaba los intestinos. Juntos, eran guardianes que acompañaban al muerto en su travesía al más allá. Aunque no tenían templos dedicados, su presencia estaba en cada tumba, silenciosa pero indispensable. Eran héroes discretos, cuya misión no era brillar en la tierra, sino cuidar a las almas en el reino eterno. Entre las figuras más pintorescas encontramos a Bes, un dios enano de aspecto extraño, con lengua afuera, barba espesa y un cuerpo grotesco. A primera vista, podía parecer un bufón. Pero Bes era mucho más que eso. Era un protector del hogar, un guardián contra los espíritus malignos, el defensor de mujeres embarazadas y de los recién nacidos. En las casas egipcias se colocaban figuras de Bes, talladas en madera o pintadas en las paredes, porque su sola imagen espantaba al mal. Lo fascinante es que Bes no representaba a un faraón ni a un héroe épico, sino al protector cotidiano, al compañero invisible que garantizaba la seguridad en los momentos más frágiles de la vida. Era la prueba de que, en la mitología egipcia, lo divino podía manifestarse en formas insólitas y cercanas. Otra figura sorprendente era Tueris, la diosa hipopótamo, patrona de la maternidad y los partos. Con su enorme cuerpo y dientes temibles, podía parecer aterradora, pero en realidad era una protectora benévola. Tueris protegía a las madres durante el embarazo y el nacimiento, en un tiempo en que la mortalidad infantil era un peligro constante. Su imagen estaba grabada en amuletos, collares y talismanes, siempre al lado de quienes necesitaban seguridad. En este punto es inevitable hablar de una de las fuerzas más temidas, Apophis, la gran serpiente del caos. Aunque no era un dios adorado ni un héroe,
Su figura era tan poderosa que se convirtió en parte esencial de la mitología. Apophis era el enemigo eterno de Ra, una bestia inmensa que cada noche trataba de devorar la barca solar. No podía morir, pues el caos no podía ser destruido del todo, solo podía ser contenido. Y allí estaba su paradoja. Apophis, aun siendo el enemigo, era también un recordatorio de que el orden necesita del caos para existir. Pero no todos los seres eran oscuros. Entre los más fascinantes se encontraba el Venu, el ave sagrada que inspiró el mito posterior del Fénix. Según la tradición, Venus surgió de las aguas primordiales y se posó en el primer montículo de tierra cuando el mundo nació. Era símbolo de renacimiento y de eternidad, y se decía que cada cierto tiempo estallaba en llamas y renacía de sus cenizas. Para los egipcios, Venus no era solo un ave. Era un espejo del ciclo eterno del sol, del nacimiento, muerte y resurrección. Otra criatura sagrada era el Uraeus, la serpiente real que se enroscaba en la frente de los faraones. No era un simple adorno. Era un símbolo de poder divino, una protectora capaz de lanzar fuego contra los enemigos del rey. El Uraeus recordaba que el faraón no era solo un hombre, sino un ser tocado por la divinidad, con el derecho de gobernar y proteger a su pueblo. Y no podemos olvidar a la enigmática Esfinge, guardiana de secretos y misterios. Con cuerpo de león y rostro humano, su función era doble: proteger los templos y simbolizar la unión de la fuerza y la inteligencia. Aunque la más famosa es la gran Esfinge de Giza, su figura existía en múltiples formas a lo largo de Egipto. Era el desafío eterno al viajero, la pregunta sin respuesta que marcaba el límite entre lo humano y lo divino. Cada una de estas figuras nos enseña algo esencial. Imhotep nos habla del poder del conocimiento. Los hijos de Horus nos recuerdan la importancia de la protección más allá de la vida. Bes y Tueris nos muestran que lo divino también habita en lo pequeño y lo doméstico. Apophis nos confronta con el caos inevitable. Venu, Uraeus y la Esfinge nos invitan a mirar hacia lo eterno, hacia lo misterioso y lo sagrado. En conjunto, forman un mosaico donde lo humano y lo divino se mezclan sin fronteras claras. Porque en Egipto, la línea entre mortales y dioses nunca estuvo rígidamente trazada. Los hombres podían convertirse en dioses, los dioses podían vivir en los hogares, y hasta las criaturas del desierto podían convertirse en símbolos eternos. Este mundo híbrido, donde héroes y semidioses caminaban al lado de los dioses, hacía de Egipto una civilización única, un lugar donde lo cotidiano era sagrado y lo sagrado se encontraba en lo cotidiano. Egipto no solo fue tierra de faraones y templos dorados, también fue un mundo habitado por criaturas imposibles. Seres que mezclaban lo humano con lo animal, bestias que acechaban en el desierto, en el Nilo o en los sueños de los hombres. Para los antiguos, estas figuras no eran solo fantasías. Eran manifestaciones del poder de los dioses, guardianes de secretos o amenazas del caos eterno. En el centro de estas leyendas se encuentra una criatura colosal. Apophis, la serpiente gigantesca, enemiga jurada de Ra. Ya la mencionamos en el inframundo, pero aquí debemos detenernos para comprender su importancia. Cada noche, Apophis intentaba devorar la barca solar durante su travesía por la oscuridad. Era tan grande que se decía que rodeaba la tierra entera con su cuerpo. No podía morir, porque el caos nunca muere. Solo se reprime, solo se contiene. Los sacerdotes de Egipto realizaban rituales diarios para ayudar a derrotarla. Dibujaban su imagen en tablillas de cera y luego la destruían con cuchillos, quemándola, escupiéndola. Era una lucha simbólica, pero vital. Si alguna vez Apophis triunfaba, el sol no volvería a nacer y el orden cósmico desaparecería. Apophis representaba el miedo más profundo del hombre, la oscuridad eterna. Pero no todas las criaturas eran enemigas.
Algunas eran símbolos de protección y renacimiento. Tal es el caso del ave Venu, un ser mítico que más tarde inspiraría la leyenda del Fénix. Venu era un ave solar, vinculada al ciclo de la creación. Se decía que había surgido del fuego en el momento mismo en que el mundo nació, posándose sobre la primera colina que emergió de las aguas primordiales. Según las creencias, Venu era capaz de morir en llamas y renacer de sus cenizas, un eterno recordatorio de que la vida y la muerte son solo fases de un mismo ciclo. Cada amanecer, cuando el sol volvía a brillar, los egipcios veían en ese fenómeno la señal de que Venu había renacido. Así, esta criatura se convirtió en símbolo de eternidad, resurrección y esperanza. Otra figura fascinante es el Uraeus, la cobra sagrada. No era una criatura que viviera en el desierto o en los templos, sino un símbolo que reposaba en la frente de los faraones. El Uraeus era la encarnación de la diosa Wahet, protectora del Bajo Egipto, y tenía el poder de escupir fuego contra los enemigos del rey. Ver la cobra erguida en la corona del faraón no era solo un adorno. Era la prueba de que el soberano contaba con el respaldo divino, de que ningún enemigo podía desafiarlo sin enfrentar la furia del cielo. Pero las criaturas egipcias no siempre tenían un carácter tan claro. Algunas eran enigmáticas. Híbridos se combinaban lo humano y lo animal, como la enigmática esfinge. Con cuerpo de león y rostro humano, era guardiana de templos y tumbas. Su mirada de piedra parecía atravesar el tiempo, como si escondiera un secreto que nadie se atrevía a preguntar. La gran esfinge de Giza, con su imponente tamaño, es el ejemplo más famoso, pero existieron muchas esfinges menores a lo largo del Nilo. A menudo eran guardianes silenciosos, pero en algunos relatos, como los inspirados en la tradición griega, podían plantear enigmas y destruir a quienes no lograban responder. La esfinge encarnaba el misterio mismo, la unión entre fuerza y sabiduría, entre lo salvaje y lo racional. En los hogares, otra criatura se volvía fundamental: Amit, la devoradora de los impuros. Mitad cocodrilo, mitad león, mitad hipopótamo, su sola forma era un mosaico de las bestias más temibles del Nilo. Amit aguardaba junto a la balanza de Maat, esperando a que un corazón se inclinara hacia la impureza. Cuando eso ocurría, la bestia saltaba y devoraba el alma, condenándola a la desaparición eterna. Amit no era vista como malvada, sino como una fuerza necesaria, un recordatorio de que la justicia no podía ser burlada. Era la encarnación del castigo divino, un monstruo cuya función era mantener el equilibrio cósmico. El inframundo egipcio estaba poblado de otras criaturas igualmente extrañas. En los textos de las pirámides y el libro de los muertos se describen guardianes con rostros de halcones, hombres con cabezas de escarabajo, serpientes de múltiples cabezas y lagos custodiados por cocodrilos gigantes. Cada una de estas figuras representaba un obstáculo que el difunto debía superar con conjuros, palabras secretas y amuletos. Entre estas criaturas destaca el serpenteante Apot, que protegía los portales del Duat, o los guardianes de las 12 puertas de la noche, monstruos que vigilaban cada hora del viaje solar. Sus formas eran tan aterradoras que los sacerdotes dejaban instrucciones precisas para enfrentarlos, pronunciar su nombre verdadero, mostrar un amuleto o recitar un verso que desarmara su furia. Pero no todo en estas criaturas era terror. Algunas tenían un carácter protector. Tal es el caso de los escorpiones sagrados, asociados a la diosa Serket, que protegía a los difuntos del veneno y las mordeduras en el más allá. Los escorpiones, temidos en la vida diaria, se convertían en guardianes poderosos en la muerte. Otro ejemplo eran los leones guardianes, que custodiaban los portales del horizonte. En algunos relatos, 2 leones gemelos, llamados Suitefnut, vigilaban el paso del sol en su recorrido diario. Sus rugidos marcaban el comienzo y el final del día.
Lo más fascinante de estas criaturas es que, aunque hoy las llamemos mitológicas, para los egipcios eran reales. Podían no caminar en las calles de Tebas, pero existían en un plano paralelo, siempre presentes, siempre vigilantes. Su realidad no dependía de la vista, sino de la fe. Las criaturas fantásticas de Egipto eran más que simples monstruos. Eran símbolos, enseñanzas, recordatorios. Apophis representaba el caos que nunca muere. Beno enseñaba que la vida renace siempre. Amir era la justicia que todo lo equilibra. La esfinge recordaba el misterio eterno. El Uraeus mostraba que el poder debía estar respaldado por lo divino. Cada figura, cada bestia, era un espejo del alma humana. Nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestro deseo de inmortalidad. Por eso, miles de años después, seguimos hablando de ellas, seguimos construyendo imágenes en nuestras mentes al escucharlas. Porque el verdadero poder de estas criaturas no era asustar ni proteger, era dar sentido a lo desconocido. Egipto era un país de templos y faraones, pero también de historias susurradas junto al fuego, en los campos, en los talleres de artesanos y en los pasillos de los palacios. Historias que hablaban de dioses, sí, pero también de pasiones, traiciones y lecciones para la vida. Uno de los mitos más conocidos y dramáticos es el de Osiris e Isis, una historia de amor, muerte y resurrección. Osiris, señor bondadoso que enseñó a los hombres a cultivar la tierra y a vivir en armonía, fue asesinado por su hermano Set, el dios del desierto del caos. Set, celoso y hambriento de poder, lo engañó en un banquete, encerrándolo en un cofre y arrojándolo al Nilo. Isis, su esposa y hermana, emprendió una búsqueda desesperada. Viajó por todo Egipto, acompañada de su hermana Neftis, hasta encontrar el cuerpo de Osiris. Pero Set, al descubrirlo, lo descuartizó en 14 pedazos y los dispersó por todo el país. La leyenda dice que Isis, con paciencia infinita y magia poderosa, reunió cada fragmento, salvo uno, el falo de Osiris, que había sido devorado por un pez del Nilo. Con su amor y sus hechizos, Isis devolvió la vida a su esposo lo suficiente para concebir un hijo, Horus, el halcón divino. Horus creció con un solo propósito, vengar a su padre. En una serie de combates épicos contra Set, se enfrentaron como la luz contra la oscuridad. En algunas versiones, Horus perdió un ojo, que luego fue restaurado por Tot, convirtiéndose en el famoso Ojo de Horus, símbolo de protección y sanación. Finalmente, los dioses declararon a Horus vencedor, y se fue condenado a gobernar los desiertos y las tierras estériles. Este mito, contado en templos y aldeas, no era solo entretenimiento. Explicaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección, y recordaba que incluso el caos podía ser vencido por la perseverancia y la justicia. Otro mito fascinante es el de la destrucción de la humanidad, protagonizado por Sekhmet, la diosa leona. Cuenta la historia que Ra, cansado de la arrogancia de los hombres que habían olvidado a los dioses, envió a Sekhmet a castigarlos. Ella descendió con furia, arrasando aldeas, devorando a los culpables y bebiendo su sangre. Su furia fue tan grande que los propios dioses temieron que exterminara a toda la humanidad. Entonces, Ra ideó un plan. Ordenó teñir cerveza con ocre rojo para que pareciera sangre y la vertió sobre la tierra. Sekhmet, enloquecida, bebió hasta saciarse y cayó dormida, calmando su ira. Este relato nos habla de la delgada línea entre justicia y destrucción, entre el castigo divino y la misericordia. También era una advertencia. Los dioses podían proteger, pero también podían arrasar si los hombres olvidaban su lugar en el cosmos. Entre los relatos populares existía también el mito del nacimiento de los 5 dioses, que contaba cómo Heb y Nat, la tierra y el cielo, habían sido condenados a no tener hijos en ningún día del año.
Pero Tot, dios de la sabiduría, jugó una partida de dados contra la luna y ganó 5 días adicionales. En esos días, fuera del calendario, nacieron Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus el Viejo. Era un mito sencillo, pero cargado de significado. Enseñaba que incluso las leyes divinas podían ser desafiadas con astucia y que la vida siempre encuentra caminos para surgir. Otra leyenda muy contada era la de Ra y la serpiente Apophis. Cada noche, mientras la barca solar cruzaba el inframundo, Apophis intentaba detener el amanecer. Los sacerdotes representaban este mito en rituales diarios, recitando conjuros para asegurar que el sol volviera a salir. Para el pueblo, era una manera de explicar por qué el sol desaparecía y regresaba, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. No menos importante era el mito de Hathor, la diosa vaca, que representaba el amor, la música y la alegría. Decían que sus lágrimas eran el origen del Nilo, que su leche alimentaba a los faraones y que sus cantos mantenían la armonía del mundo. Historias como esta daban un rostro amable maternal a la divinidad, recordando que no todo en el cosmos era lucha o castigo. En la vida diaria, los egipcios también contaban leyendas de animales sagrados. Los gatos, vinculados a Bastet, eran protectores contra el mal. Los cocodrilos, aunque temidos, estaban asociados a Sobek y eran respetados en templos acuáticos. Incluso los escarabajos, aparentemente insignificantes, eran símbolos de renacimiento, pues recordaban al dios Jepri, que rodaba el sol por el cielo como un escarabajo empuja su esfera de barro. Lo más fascinante es que estas historias no eran simples cuentos. Eran lecciones de vida, códigos morales, explicaciones del universo. Cada mito respondía a una pregunta. ¿Por qué muere el sol cada día? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué debemos vivir con justicia? Así, los mitos egipcios se convirtieron en una escuela eterna. Los niños crecían escuchándolos, los campesinos los repetían en el campo, los faraones los usaban para legitimar su poder. Y, al caer la noche, en el murmullo del Nilo, era fácil imaginar a Isis buscando Osiris, a Horus luchando contra Set, o a Ra navegando contra la serpiente del caos. El pueblo sabía que no todo estaba escrito en piedra, que incluso los dioses podían sufrir, equivocarse, enamorarse o llorar. Y en esa humanidad de los dioses encontraban consuelo. Si los inmortales podían caer y levantarse, también los hombres podían hacerlo. Para los antiguos egipcios, los dioses no estaban lejos, en un cielo inaccesible. Estaban aquí, en el río, en el aire, en las estrellas. Y su presencia debía ser honrada, mantenida cada día a través de rituales y magia. El concepto era claro. El mundo se sostenía en equilibrio gracias a la Ma'at, la armonía cósmica. Pero ese equilibrio era frágil. Cada amanecer era una batalla, cada cosecha una bendición inestable, cada vida un regalo que podía quebrarse en un instante. Los rituales no eran opcionales. Eran la manera en que los hombres ayudaban a los dioses a sostener el orden. Imagina el amanecer en un gran templo egipcio. Las columnas cubiertas de jeroglíficos se tiñen de dorado con los primeros rayos del sol. El silencio es interrumpido por los pasos de los sacerdotes, que avanzan descalzos hacia el santuario más sagrado, donde reposa la estatua del dios. El ritual comenzaba con la purificación. Los sacerdotes se lavaban en el agua del Nilo, símbolo de renovación, y se vestían con lino blanco, libre de manchas. El incienso de resina y mirra llenaba el aire, creando un ambiente que, para los antiguos, no era simplemente aroma. Era un puente hacia lo divino. La estatua del dios era despertada cada mañana como si fuera un ser vivo. Se le abrían las puertas de su capilla, se le ofrecía comida, bebida, ungüentos, flores. El dios debía ser alimentado,
vestido y cuidado, porque su poder mantenía vivo al universo. Al caer la noche, se cerraban las puertas del santuario, como si el dios descansara en su morada secreta. Pero no eran solo los grandes templos donde se ejercía la conexión con lo divino. En cada casa, en cada esquina, los egipcios practicaban pequeñas formas de magia, lo que ellos llamaban Eka. Para ellos, la magia no era un truco ni una superstición. Era la energía primordial que Atum había usado para crear el mundo. Era una fuerza legítima, tan real como el aire o el agua. Se recitaban conjuros para protegerse de serpientes, para curar enfermedades, para asegurar partos seguros. Amuletos en forma del ojo de Horus, escarabajos o figuras de dioses se llevaban colgados del cuello o se enterraban junto a los muertos para garantizar protección en el más allá. Uno de los rituales más temidos y sagrados era el de la barca solar. Cada noche, sacerdotes y magos recitaban himnos para ayudar a Ra a derrotar a la serpiente Apophis en su viaje por el inframundo. No se trataba de un simple rezo. Se creía que si los conjuros no eran pronunciados correctamente, el sol no volvería a salir. El amanecer dependía de las palabras humanas. Los textos sagrados, como los textos de las pirámides y más tarde el libro de los muertos, eran guías prácticas de magia. No eran poemas decorativos, eran instrucciones para sobrevivir al inframundo. Palabras exactas que debían ser recitadas frente a jueces divinos, fórmulas para abrir puertas cerradas, conjuros para evitar ser devorado por bestias. El poder de la palabra era absoluto. Decir un nombre era invocar una esencia. Borrar un nombre era condenar a alguien al olvido eterno. Por eso, el mayor castigo no era la muerte, sino el borrado del nombre, porque sin él, el alma perdía su camino en la eternidad. Los faraones, considerados hijos de los dioses, eran los grandes guardianes de los rituales. Su tarea no era solo gobernar, era mantener la mar en el mundo. Cada ofrenda, cada templo construido, cada festival, era una afirmación de que el orden seguía vigente. Y cuando el Nilo crecía en abundancia, el pueblo veía en ello la confirmación de que los dioses estaban satisfechos. Pero la magia también tenía un lado oscuro. Existía la Eka destructiva, usada para maldecir enemigos o doblegar fuerzas hostiles. Arqueólogos han encontrado figuras de arcilla con nombres inscritos, que eran rotas o quemadas en rituales para anular a los adversarios. Incluso en las cortes faraónicas se temía a los magos, porque sus palabras podían ser armas invisibles. Entre los rituales más íntimos estaba el de la muerte y el renacimiento. Cuando alguien fallecía, se llevaba a cabo un proceso minucioso para asegurar que el alma sobreviviera en el más allá. La momificación no era solo técnica, era magia en acción. Cada vendaje, cada inscripción, cada amuleto colocado tenía un propósito específico: proteger al difunto de los peligros del inframundo. Los sacerdotes recitaban conjuros para que los órganos momificados funcionaran en la otra vida, para que el difunto pudiera respirar, caminar y hablar ante los dioses. Se creía que con los rituales correctos, la muerte no era el fin, sino el inicio de un viaje eterno hacia las estrellas. Los festivales también eran parte vital de la vida egipcia. El festival de Opet, en Tebas, era una celebración masiva donde las estatuas de Amón, Mur y Jonsu eran llevadas en procesión por el río, entre música, cantos y banquetes. Para el pueblo, no era una fiesta cualquiera. Era un momento en que los dioses caminaban entre ellos, bendiciendo la tierra con su presencia. Detrás de todo, la idea principal era clara. El mundo estaba sostenido por la cooperación entre dioses y hombres. Sin los rituales, sin las palabras mágicas, el orden podía colapsar, y el caos del Nan, el océano primordial, podía regresar. La magia no era opcional. Era un deber, una responsabilidad compartida.
Quizás por eso los egipcios veían la vida con tanto respeto. Cada gesto, cada palabra, cada símbolo tenía un peso. El amuleto más pequeño podía salvar un alma, y el olvido de un ritual podía condenar una cosecha. Vivir era también participar en la gran obra de mantener el cosmos en equilibrio. Así, en el antiguo Egipto, los rituales y la magia no eran supersticiones, eran el lenguaje mismo de la realidad. Una realidad donde el hombre podía hablar con los dioses, protegerse del mal y, sobre todo, asegurarse de que, cuando llegara al final, encontraría un camino seguro hacia la eternidad. En Egipto, la muerte no era un final, era un viaje, un tránsito hacia otra dimensión donde el alma debía enfrentar pruebas, peligros y dioses implacables. El cuerpo quedaba en la tierra, cuidadosamente momificado, pero el Ka, la fuerza vital, y el Bea, el alma errante con rostro humano y alas, emprendían un camino incierto. Ese sendero atravesaba el Duat, el inframundo, un reino oscuro plagado de bestias, puertas custodiadas y juicios que pondrían a prueba cada acción de la vida terrenal. Los egipcios creían que este viaje comenzaba justo después del entierro. Con la ayuda de conjuros inscritos en papiros o en las paredes de la tumba, el difunto avanzaba entre pasajes llenos de guardianes. Cada uno exigía una contraseña, un nombre secreto, una fórmula precisa. Fallar en una sola palabra significaba quedar atrapado para siempre. Pero lo más temido no eran los guardianes ni las criaturas del Duat. Lo más temido era la sala del juicio, donde el alma enfrentaba el tribunal de los dioses. En el centro de esta sala se erguía Osiris, señor de los muertos, sentado en su trono, rodeado por Isis, Neftis y otras deidades protectoras. Frente a él, el alma esperaba temblorosa, pues sabía que iba a enfrentarse a la prueba definitiva, la pesada del corazón. El corazón no era un simple órgano para los egipcios. Era la sede de la memoria, de la conciencia y de la verdad. Todo lo que una persona había hecho, pensado, sentido, estaba grabado en él. Por eso, durante la momificación, se cuidaba con extremo respeto, pues en el corazón no había juicio posible. Ante el tribunal, el dios Anubis, con cabeza de chacal, colocaba el corazón del difunto en una balanza. En el otro platillo se situaba la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia cósmica. La pregunta era simple. ¿Había vivido el difunto en armonía con la Maat, respetando el orden divino, o había sucumbido al egoísmo y al caos? El silencio en la sala era absoluto. Los dioses observaban. Tot, dios de la sabiduría, tomaba nota del resultado, y el alma esperaba el veredicto. Si el corazón era ligero, si no estaba cargado de culpas y mentiras, la balanza se equilibraba. El difunto era declarado justificado, Maa Keru, digno de entrar en los campos de Yaru, un paraíso de cosechas eternas, ríos cristalinos y plenitud sin fin. Allí podía vivir eternamente, arando tierras fértiles, rodeado de familiares, bajo el sol que nunca moría. Pero si el corazón era pesado, si estaba manchado de injusticias y faltas, entonces el destino era aterrador. Junto a la balanza esperaba una criatura híbrida, Amit, la devoradora de almas. Mitad león, mitad hipopótamo y cocodrilo, Amit no daba segundas oportunidades. Si el corazón fallaba, lo devoraba sin compasión. Y con ello, el alma dejaba de existir para siempre. Ni castigo, ni gloria, solo el olvido eterno. Este juicio no era solo un relato mítico, era un espejo moral para los egipcios. Les recordaba que cada acción en vida tenía un peso en el más allá. Mentir, robar, abusar, traicionar, todo quedaba registrado en el corazón. Y ningún oro, ningún soborno, podía engañar a la pluma de la verdad. En los papiros del libro de los muertos
Se conserva un texto conocido como la confesión negativa. Antes de la pesada, el difunto debía declarar frente a 42 jueces divinos: no he robado, no he matado, no he blasfemado, no he mentido, no he causado hambre, no he traicionado. Era un juramento solemne, casi una súplica, pero también una guía de conducta, un código de ética que recordaba a todos cómo vivir en justicia. El viaje no terminaba allí. Incluso después del juicio, el alma debía seguir avanzando por el Duat, cruzando ríos de fuego, evitando serpientes venenosas y atravesando pasajes oscuros. Cada obstáculo era superado con conjuros, con amuletos, con la memoria de los rituales realizados en vida. Para el pueblo egipcio, todo esto no era metáfora, era real. Era tan cierto como el ciclo del sol y la crecida del Nilo. Y por eso se preparaban toda la vida para ese momento. Guardaban amuletos, aprendían fórmulas, encargaban papiros llenos de conjuros, construían tumbas decoradas con escenas del viaje. El más allá egipcio no era un reino de castigos eternos, como en otras culturas, ni un lugar difuso. Era un reflejo del mundo conocido, pero perfeccionado. Campos infinitos, aguas puras, cosechas abundantes. Para el justo era la eternidad en plenitud. Para el injusto era la nada, el olvido. Detrás de esta visión hay una enseñanza poderosa. La eternidad no se ganaba con riqueza, sino con justicia. Incluso los faraones, con todo su poder, podían ser devorados por Amit si no habían vivido de acuerdo con la Ma'at. Ninguna corona pesaba menos que la pluma de la verdad. Imagina por un momento esa escena final. El alma sola, el corazón latiendo en la balanza, la pluma brillando como una llama, los dioses observando en silencio y Amit aguardando con la boca abierta. No había excusas, no había mentiras posibles. Solo la verdad desnuda. Ese instante definía toda la existencia. Y esa certeza, transmitida generación tras generación, convirtió al Egipto antiguo en una civilización profundamente espiritual, obsesionada con la justicia, con el equilibrio, con la vida más allá de la vida. Porque, al final, el mensaje del juicio de las almas no era de miedo, sino de responsabilidad. Vive bien, vive con justicia, y el paraíso será tuyo. Vive en caos y egoísmo, y te perderás en el olvido. Nuestro recorrido por la mitología egipcia nos ha llevado desde el vacío primordial de Nan hasta la balanza donde el corazón de cada hombre es pesado ante los dioses. Hemos visto nacer al universo con Atum, Ra, Su, Tefnut, Ge-Binat. Hemos presenciado la tragedia de Osiris, la astucia de Isis, la venganza de Horus y la ira devastadora de Sekhmet. Hemos acompañado a los muertos en su viaje por el Duat y hemos sentido el peso de la pluma de Ma'at. Pero la gran pregunta es, ¿qué nos deja todo esto? ¿Qué significa hoy, miles de años después, esta cosmovisión que llenó templos, pirámides y papiros? El legado de la mitología egipcia es inmenso. No es solo un conjunto de historias antiguas, es un espejo de la condición humana. Nos recuerda que los dioses, con toda su grandeza, también enfrentaban conflictos, celos, amores y errores. En ellos, los egipcios no veían seres lejanos, sino reflejos amplificados de sus propias vidas. La Ma'at, ese principio de equilibrio y justicia, sigue siendo una de las enseñanzas más poderosas de la humanidad. Para los egipcios, mantener el orden no era solo tarea de los dioses o de los faraones, era responsabilidad de todos. Cada acción, por pequeña que fuera, podía inclinar la balanza del universo hacia el caos o hacia la armonía. Esa visión moldeó no solo la vida religiosa, sino la vida diaria. Inspiró códigos de conducta, formas de gobierno, e incluso dejó huella en filosofías posteriores.
Cuando los griegos llegaron a Egipto, encontraron no solo monumentos colosales, sino también ideas que influirían en sus propios mitos y pensamientos. Y más tarde, esos ecos llegarían a Roma, y de Roma al mundo entero. El misterio de la muerte, tan central en la mitología egipcia, sigue fascinando hoy. La idea de que el corazón guarda la verdad de cada vida, y que al final todo será revelado, es una enseñanza universal que trasciende el tiempo. La figura de Amit, devoradora de almas, y la visión de los campos de Yaru nos recuerdan que la eternidad no depende de riquezas ni títulos, sino de la justicia de la rectitud del alma. Y no olvidemos la magia, el Eka, entendida no como ilusión, sino como la energía creadora que sostiene el cosmos. Esa creencia en el poder de la palabra, en la fuerza de los símbolos, es un legado que aún vive en nuestras culturas, en nuestros rituales modernos, en nuestra búsqueda de sentido. El Egipto de los faraones ya no existe. Sus templos son ruinas, sus tumbas han sido saqueadas, sus jeroglíficos descifrados tras siglos de silencio. Pero su mitología sigue viva no solo en los libros y museos, sino en nuestra imaginación colectiva. Cada vez que miramos una pirámide, cada vez que pensamos en el Nilo, recordamos que allí hubo un pueblo que no solo construyó en piedra, sino también en ideas. Un pueblo que nos enseñó que el universo nace del caos, que la vida es un delicado equilibrio, que la justicia es la llave de la eternidad. Imagina por un momento a un egipcio de hace 4000 años, de pie en la orilla del Nilo al caer la tarde. Mira el sol descender en el horizonte y piensa en Ra iniciando su viaje por el Duat. Escucha el murmullo del río y recuerda a Osiris, muerto y resucitado, garantizando que las aguas volverán a inundar la tierra. Mira las estrellas en el cielo nocturno y ve en ellas a Nat desplegando su cuerpo, protegiendo el mundo bajo su manto. Ese egipcio sabía que estaba rodeado de lo divino. Y aunque han pasado milenios, nosotros aún sentimos esa misma fascinación. Porque los mitos egipcios no eran solo historias, eran una manera de entender la vida, la muerte y el cosmos. Y quizá esa sea la lección final. Los dioses egipcios nunca desaparecieron. Siguen aquí, en cada símbolo, en cada relato, en cada búsqueda humana de sentido. La mitología egipcia nos recuerda que somos parte de algo más grande, un orden frágil pero hermoso, que debemos cuidar para que el caos no regrese. Así, el viaje termina, pero también comienza. Porque cada mito que hemos escuchado es una invitación a mirar el mundo con otros ojos. A ver en el sol una barca que lucha contra las tinieblas, en el río una promesa de renacimiento, en el corazón un registro sagrado de nuestra verdad. El legado de Egipto no está enterrado bajo la arena. Vive en nosotros. Vive en cada pregunta que hacemos sobre el origen, sobre la muerte, sobre el destino. Vive en cada intento de hallar equilibrio entre caos y orden, entre vida y eternidad. Y así, al cerrar este recorrido por la mitología egipcia, recordamos lo que los antiguos sabían muy bien. Los hombres mueren, los reinos caen, las piedras se desgastan. Pero las historias son eternas.